Mentaliza lo siguiente: el planeta está cubierto de océanos y la Tierra, poco a poco, está desapareciendo. En un mundo donde el avance de la humanidad ha sido sumergido y la humanidad misma ha declinado, producto de una catástrofe sin igual, el reino marino lo domina todo. Dentro de las frías y oscuras entrañas marinas, un dúo de individuos se encontraban avanzando a paso cauteloso. Uno de ellos señalaba al otro la presencia de Vidrio, llamándolo por su nombre. Aquel era Bota. El niño responde ser consciente del obstáculo, y luego de avanzar por el lugar, el equipo de buzo se adentraba en una tienda de víveres. Posterior a una corta exploración bastante minuciosa, Bota consigue notar la presencia de comida enlatada, revelando así su lazo familiar con su acompañante, quien resultaba ser su padre. Luego de arrojar algunos consejos a su hijo, Bota demuestra aparente ignorancia frente a conceptos elementales, por lo que naturalmente el padre lo reprende. El hombre remarca que incluso si dichos conceptos y habilidades básicas como la escritura le resultaban inútiles en la actualidad, definitivamente le serían de ayuda a largo plazo. En dicho orden de ideas, tendría que estudiar mucho más. Luego de la charla educacional de padre e hijo, un conjunto de tenedores capta la atención de Bota, quien hace mención de que ya se contaba con una buena cantidad de dicho artículo. Ante estas palabras, el hombre responde que a su manera de ver no era inútil el tener más. Terminada la exploración, el dúo se prepara para ascender a la superficie, arrastrando consigo el botín conseguido. Durante el ascenso, Bota reflexiona para sí mismo. El chico menciona que en aquel lugar, donde previamente habían estado, recibía el nombre de Reliquia, un lugar que, de acuerdo a lo aprendido, había sido bastante concurrido, completamente vivo y repleto de humanos. Sin embargo, en la actualidad, aquellos lugares no eran nada más que nidos de peligro e incertidumbre. Habiendo llegado a la superficie, el dúo se aproxima hacia un pequeño barco que resguardaba una pequeña infante. Aquella era Lita, la hermana menor de Bota. Luego de que el padre consultara a la pequeña si había podido ver algo en algún punto del horizonte y recibir una respuesta negativa, Bota comenta que aparentemente no había lugar alguno para que anidaran las aves, razón por la cual no se había visto ninguna cerca, cosa que Lita complementa. A pesar del decadente ánimo, el padre menciona que en definitiva tenía que haber más personas como ellos, tan solo que encontrarlos tomaría tiempo producto de la inmensidad del mar. Lo único que importaba era que, contra toda corriente y marea, su padre estaría para ellos, dispuesto a protegerlos, añadiendo además que todo trataría siempre del trabajo en equipo, por lo cual tenían que apoyarse entre todos. En aquel pequeño barco navegaba una familia en la cual cada individuo desempeñaba un rol para mantenerlo todo en orden. El padre era el responsable de las reparaciones en la nave, además de la casa. Bota era responsable de la cocina, el agua potable y los ingredientes. Por su parte, Lita cumplía el rol del lavado y la limpieza, además de vigilar en las cercanías. A pesar de que el encargado de la casa era el padre, recientemente Bota había podido ser capaz de acompañarlo en sus descensos, lo que les permitía conseguir todo lo que era necesario a través del mar. Y dentro de los beneficios, contaba también el privilegio de ser observador de primera mano de los artículos pertenecientes a la antigua humanidad. La vida en alta mar no era tan complicada, o al menos, eso contaba previo a la caída del sol. Existía una regla que la familia tenía que seguir en todo momento. Aquel era el momento en el cual el padre resultaba ser el más tenso, y así, presos de la urgente alerta, la familia se abalanza bajo cubierta. No obstante, antes de entrar por completo, Bota pretende salir para llevar consigo un conjunto de peces. Al notar esto, el padre obliga al chico a adentrarse, cerrando por completo la salida al exterior. En el exterior, la oscuridad y el silencio inundaban el ambiente. Por su parte, en el interior, se orquestaba el rítmico tic-tac de los relojes, como si se antepusiera algún tipo de calma previa a una tormenta, manifestando así, en pocos segundos, un peligro acechador. Ante el terror y la ansiedad, Bota se hace consciente de que aquello que representaba el único inconveniente en alta mar, una vez más y sin tardanza alguna, se había hecho presente. Monstruos marinos visitantes de la noche, que con fiereza y hambre voraz no perdonarían al mínimo indicio de vitalidad. Esas cosas
Esas malditas cosas eran los leviatanes. El miedo era palpable, la incertidumbre estresante, puesto que no había forma de saber si sobrevivirían otra noche. Esto el niño lo sabía perfectamente, pues lo había estado experimentando ya desde hace tanto tiempo. Siendo perceptivo del terror que los rodeaba, el padre procede a calmar una vez más los corazones de sus hijos ignorando el ruido, ignorando los golpes y las embestidas. Después de todo, ellos tres eran el único amparo que se tenían. Pasado un rato, el padre de Bota arropaba a sus hijos. Posteriormente, el niño cuestiona por la procedencia del hombre frente a él, ante lo cual el padre comenta que el mar resultaba ser un lugar inmenso, en donde muchas personas podían vivir sin que hubiera necesidad alguna de encontrarse, añadiendo así que en el pasado, él formaba parte de un grupo de cazadores llamados arponeros, un grupo que cumplía la función de cazar a las bestias de los mares. Ante la confusión de su hijo, el padre procede a profundizar. El hombre comenta que los arponeros resultaban ser luchadores o guerreros del mar, personas que luchaban contra las criaturas submarinas con la finalidad de proteger a la gente, añadiendo además que portaba consigo la marca distintiva de estos individuos, revelando así un particular tatuaje que exhibía 6 estrellas. Completamente curioso, Bota cuestiona por el significado de las estrellas, cuyo concepto desconocía. Ante esto, el hombre comenta ser consciente de que, dada la situación recurrente que los obligaba a tomar refugio bajo cubierta, los pequeños nunca habían sido testigos del cielo nocturno hasta la actualidad. Por lo tanto, el hombre procede a describirlo. Menciona que las estrellas eran algo que podía ser visto dentro del vasto cielo nocturno, y que además, en tiempos antiguos, las mismas permitían la orientación al navegar. Ahondando más en detalles, el hombre se detiene de repente, notando que Bota ya había caído en un profundo sueño. Al ver sus expresiones, solamente le hacía desear poder mostrarles algún día el hermoso lienzo del nocturno firmamento. Habiendo pasado la noche sin dificultad, la familia retorna a la superficie, notando el desastre en el cual había quedado el barco. Ante los bajos ánimos, el padre comenta que independientemente de los daños a la nave, lo más importante era el bienestar del cual disponían. Enfocándose en una de las zonas dañadas, Bota cuestiona por el susodicho bienestar del cual disponían, ante la constante amenaza de los monstruos que los acechaban bajo el agua. Ante sus palabras, el padre comenta que simplemente tendrían que encargarse de alguna que otra reparación, para la cual lastimosamente los materiales ya eran escasos. Bota comenta que en vista de que había una carencia de materiales para la reparación de la nave, bien podría aventurarse a las profundidades para conseguir algunas cosas, y son esas palabras las que toman por sorpresa y ponen nervioso al padre, quien niega por completo la precipitada sugerencia del pequeño. Después de todo, a su manera de ver, los monstruos bien podrían encontrarse ocultos bajo el agua, alojados dentro de las ruinas, por lo que aventurarse solo incluso de día resultaba ser completamente peligroso. Bota comenta que tenía la intención de ayudar, además de que dado el hecho de que apenas si hace un día habían estado bajo el agua, él conocía perfectamente el camino. Viendo el persistente capricho y la necesidad del chico, el padre decide poner una regla. Aquello era que tanto Bota como Lita tendrían estrictamente prohibido aventurarse en las profundidades de las ruinas hasta cumplir 17 años. Naturalmente, el ingenuo niño protesta remarcando la clara inmadurez que todavía tenía. El padre comenta que las reglas se establecían con la finalidad de proteger a la familia, ante lo que el niño reclama el hecho de ser tratado como un niño. El hombre añade que solamente les estaba prohibiendo visitar las ruinas, mas no todo tipo de salida, cosa que pierde sentido para Bota, quien a pesar de ser testarudo, era perfectamente consciente de que a la redoma no había absolutamente nada más que agua rodeándolos, aludiendo así que todos ellos no eran nada más que peces atrapados. El ambiente era tenso. Bota no pensaba ceder pese a las insistencias. De repente, la pequeña Lita corta por completo el curso de la conversación, señalando que había visto algo, y aquello era un conjunto de gaviotas que sobrevolaban en el cielo, cosa que sin pestañeo capta de inmediato la atención tanto de padre como hijo, quienes vislumbran la posibilidad de poder pisar tierra. Habiendo seguido durante un momento al grupo de gaviotas, se revela la pequeña tierra prometida, una isla de concreto. Posteriormente, el dúo de infantes profesan haber notado una presencia alertando a su padre de que había gente en las cercanías. No obstante, el padre cierra la boca de Bota, ordenando a los niños que se pusieran a cubierta, añadiendo además que en caso de que ocurriera algo, giraran la nave y se marcharan.
Bota cuestiona a su padre, preguntando si acaso pretendía luchar contra las personas. Ante dichas palabras, el hombre profesa que lo haría en caso de ser necesario. Todo dependería del tipo de personas con las cuales estuvieran lidiando, encaminándose así hacia su objetivo. Habiendo llegado al lugar, el hombre hace búsqueda de los susodichos individuos, siendo recibido por nada más que silencio y quietud. Decidiendo adentrarse más en la plataforma, se revelan los últimos vestigios de quienes habían sido los residentes del lugar. Paralelamente, Bot y Lita se preguntaban si las personas de la isla resultarían ser buenas. Posteriormente, su atención es captada por una misteriosa silueta que sobresalía en la superficie del agua, asumiendo así que se trataba de una persona en apuros. De vuelta con el padre, el hombre se encontraba haciendo búsqueda de algún recurso que resultase útil, encontrando así un par de explosivos cuya presencia en el lugar ya de por sí resultaba extraña. Adicional a ello, la presencia de un enorme agujero capta su atención, haciéndole preguntarse por la conexión de ambas cosas. Decidiendo analizar más a fondo, se revelan algunos detalles. Las barras de acero de las paredes se doblaban hacia adentro del lugar, lo que posiblemente significaba que los residentes habían sido atacados por algo enorme desde el exterior. Por otro lado, también se sumaba un conjunto de marcas similares a las que habían sido alojadas en el navío posterior a la noche. Definitivamente algo raro estaba pasando en aquel lugar. Siendo tomado por sorpresa, el hombre escucha el llamado de Lita desde el exterior. Mientras se acercaba rápidamente, la pequeña le comenta que Bot estaba tratando de salvar a alguien, cosa que resulta extraña para el hombre. Justo frente a ellos, la silueta que se retorcía en el agua revela su naturaleza aberrante. Aquella cosa definitivamente no era una persona. La silueta se desvanece bajo el agua con velocidad vertiginosa, ofreciendo así una repentina calma. Bota comenta que aquella silueta había simplemente desaparecido, ante lo cual el padre corrige mencionando que más bien se encontraba justo debajo de ellos. Lo que estaba a punto de suceder era inevitable. El hombre lo sabía perfectamente. Tomando rápidamente en sus brazos a Bota y a la pequeña Lita, se prepara para recibir el impacto. Vigilando en las profundidades, una criatura se preparaba para ascender, decidiendo acercarse a gran velocidad hacia el navío, revelando así su forma. La criatura, aquella espantosa criatura, era completamente ajena a cualquier cosa natural del mundo. Un predador marino, una bestia titánica del abismo, o simplemente un maldito demonio. La colosal criatura había destruido por completo el barco, la familia por poco y había conseguido mantenerse fuera del agua. No obstante, el monstruo cambia dicho panorama en cuestión de instantes, enviando todo hacia el suelo. Habiendo logrado mantenerse aún en el navío, la sangre de los individuos se torna helada al plantarle la cara a algo que sin duda sería un golpe fatal. Caos y destrucción eran ahora los conductores de la orquesta del terror, cuyo escenario marino era tan amplio como abundante. Estando ahora completamente varados en la isla de concreto, la criatura los acechaba cual cazador insano jugueteando con sus presas. Volviendo inmediatamente en sí, Bot es sacado del estado desorientado por su padre, confirmando por el bienestar de sí mismo. Por su parte, la pequeña Lita no contaba con lucidez alguna, pues había desmayado profundamente producto del shock mental. Alegrándose de que dentro de todo, sus hijos estuvieran bien, el hombre recibe la misma pregunta por parte de Bota, quien se había percatado de un cierto detalle. Su padre no había conseguido contar con la misma suerte. Él no había logrado salir de una pieza con aquella embestida. A pesar de las claras preocupaciones del niño, el hombre ordena a Bota tomar a Lita y apartarse del lugar lo más rápido posible, añadiendo además que no tenía nada de lo cual preocuparse, puesto que él los alcanzaría en poco tiempo. Optando así por obedecer a su padre, Bota se aleja rápidamente cargando a su pequeña hermana. Una vez iniciada la marcha de los pequeños, el hombre procura retirarse el trozo de metal que le atravesaba el costado, pasando por todo un doloroso esfuerzo. Sin embargo, más temprano que tarde, el predador marino comienza a apresurarse hacia quien había marcado como su primera presa cautiva que no tendría espacio alguno de maniobra. Al observar al monstruo cuya presencia se separaba de la suya por simples escasos centímetros, el padre menciona que había un detalle extraño, y eso era
que a pesar de que el sol se posaba en lo alto y que las quemaduras del monstruo eran más que visibles, la criatura había decidido ascender a la superficie. Repentinamente, la atención de la criatura es capturada por el estado restringido del hombre que tenía enfrente, buscando repentinamente algo en los alrededores. Aquello eran las otras dos presas que definitivamente no iba a permitir que se le escaparan. Era el momento de comenzar con una pequeña persecución. El monstruo avanza a toda velocidad hacia los pequeños. Al notar esto, el padre pretende alertar a Bota, quien se ve repentinamente inundado por el horror de la muerte que se cernía sobre él. Logrando evitar por poco el asalto de la bestia, Bota consigue adentrarse en la construcción aledaña junto a Lita. Sin tiempo para respirar, el ataque de la criatura se reanuda, pero esta vez haciendo uso de un tentáculo que los busca en las cercanías. Optando por guardar silencio, la quietud es interrumpida por un repentino ruido emitido por Lita, provocando que el monstruo arroje ataques constantes. Habiendo logrado burlar a la criatura, Bota pretende explorar los alrededores, pero una repentina silueta lo toma por sorpresa. Aquella era la presencia de su padre. Optando por llamarlo y dirigirse hacia él, el aparente momento de alivio se ve interrumpido por la verdadera forma de lo que tenía enfrente. Dicha silueta se deformaba poco a poco revelando su verdadera naturaleza, una vil y horrenda trampa tendida por el monstruo. La persecución había sido decidida. La presa había sido capturada, sin oportunidad alguna de oponer resistencia, sin espacio para correr, siendo así que el niño se hace a la idea de su muerte, resultando arrastrado hacia las fauces de la criatura. Sin embargo, justo en el último momento, coincidiendo con el desesperante llamado de su hijo, el padre retorna, cortando el tentáculo de la bestia. Bota había sido liberado exitosamente, desatando así lo que sería el comienzo de una colosal contienda. El padre estaba furioso, completamente dispuesto a encarar al diablo con tal de proteger a su familia a costa de lo que fuera necesario, siendo así que el monstruo encara al hombre con intención asesina, como si determinara que en lugar de devorarlos, debería de jugar más con ellos. El padre recomienda a Bota ocultarse rápidamente detrás de unas rocas, ante lo cual el niño asiente. Una vez apartado el infante, el hombre comenta nunca antes haber visto un leviatán que resultara ser tan grande, añadiendo además que no se equiparaba a uno llamado Scuton. Haciéndose consciente de que aquel no era el momento para pensar en detalles, el hombre se enfoca. No podía perder la batalla, pues eso significaría la consecuente muerte tanto de Bota como de Lita. Por ende, tenía que darlo todo. Consiguiendo esquivar por poco un zarpazo de la criatura, el hombre consigue asestar un corte sobre la carne de la bestia y sin detenerse allí, arroja un completo frenesí de ataques, exhibiendo una clara habilidad que en definitiva no la tendría una persona ordinaria. El monstruo grita de dolor, arrojando un ataque. Sin embargo, dicho accionar produce más bien un resultado oportuno para el hombre, quien aprovecha la aparente lentitud del monstruo para acertar un fuerte golpe. La criatura se encontraba en desventaja, lejos de su entorno natural. La ventaja la tendría su contrincante, quien sin perder la más mínima apertura no dejaba de lanzar cortes con su espada. No obstante, había un detalle a considerar. Ciertamente el monstruo era lento, pero aquello no le restaba fuerza ni potencia alguna, consiguiendo así conectar un golpe hacia el hombre que por poco y lo mata. Sin perder la oportunidad, la bestia se abalanza sobre el padre, quien apoyado de una soga consigue eludir el ataque. No obstante, el contraataque estaba lejos de terminar. Haciendo uso de toda la fuerza de la cual disponía, el hombre toma en sus manos un pilar de madera que conecta sobre las fauces de la criatura cual estaca arrojada. Habiendo sido testigo de principio a fin de la contienda, Bota halaga la destreza de su padre, quien aparentemente se encontraba sometiendo a la inmensa criatura. La mandíbula del monstruo se encontraba restringida y su sangrado no se detenía. Aprovechando esto, el hombre arroja otro frenesí de ataques cortantes enfrentando su ardiente voluntad contra la del monstruo. Y quizás por tener mala suerte, o simplemente poseer un destino apuntado en piedra, la estaca se rompe, dejando la restricción retirada. Siendo consciente de la presencia de Bota, quien lo estaba atestiguando todo, los recuerdos lo invaden.
todos y cada uno de los momentos compartidos junto a sus hijos se manifiestan frente a él, cada paso y cada experiencia que había formado parte de su crecimiento, cada momento de terror y cada momento de ansiedad, en donde procuró mantener la calma por sus hijos, a pesar de ser también presa del horror, el horror de perderlos, el horror de cometer una equivocación, el horror de no tener la capacidad para protegerlos. Ya era demasiado tarde. El aliento de la muerte lo acechaba y solamente quedaba una última cosa por hacer. Arrojando la espada, el hombre toma en sus manos uno de los explosivos encontrados y luego de dejar encargada su última voluntad, el sacrificio final es realizado. Vislumbrando la escena ante él, Bota contempla el resultado. La pequeña esperanza ofrecida por su progenitor, quien desde un principio y hasta el final lo había hecho absolutamente todo por y para ellos. De ahora en más, el par de hermanos estaría completamente solo, a su merced, a la deriva, dentro de un mundo cubierto de agua y lleno de peligros acechantes, un mundo inundado de monstruos, un mundo inundado de leviatanes. Estando dentro del barco y rodeado por nada más que niebla, Bota cuestionaba por la presencia de su padre. Inmediatamente, su atención es atrapada por la silueta de Lita, quien se encontraba sollozando. Mientras preguntaba por lo que acontecía, la pequeña señala a su hermano hacia una cierta dirección, revelando así el horripilante panorama. Preso del pánico, Bota no hacía más que llamar a su padre, quien sin importar cuánto lo intentara, definitivamente no lo escucharía. Mientras intentaba abalanzarse sobre el mar para aproximarse al cadáver, la pequeña Lita lo retiene, siendo insistente en cuanto a su deseo de mantenerlo cerca. Sin opciones, Bota decide darse la vuelta para ver la cara de su hermana, revelándose así una vista propia del mismísimo infierno. Luego de despertar jadeando de la aterradora pesadilla, Bota contempla a su alrededor, notando que por fortuna y completamente sana se hallaba su pequeña hermana apoyada en él, siendo así que la inocente expresión del infante le hace recordar. Durante mucho tiempo él había estado creyendo que su padre lo trataba como a un niño, sin darse cuenta de que el propósito real de todas sus restricciones no era otra cosa más que protegerlos, tanto del océano como de los leviatanes. Un curso de acción que el hombre ejecutaba diariamente sin objeción. Rememorando las últimas palabras de su padre que le encargaban la seguridad de su pequeña hermana, Bota se aferra con fuerza a Lita, pues de ahora en más, solo se tendrían mutuamente. Pasadas unas horas, una parte del destrozado Bota había arribado hacia la isla de concreto, siendo que todavía albergaba algunas de sus pertenencias, cosa que levanta el ánimo de Bota, mas no de Lita. Notando el estado de quietud de la pequeña, Bota solicita a Lita cooperar con la inspección de materiales, ante lo cual, la pequeña arroja una pregunta estremecedora que tarde que temprano se vería venir. La niña cuestiona por la presencia de su padre. Claramente dubitativo, Bota se cuestiona cuáles serían las mejores palabras a decir en un momento como ese. Después de todo, no había garantía de que Lita pudiera ser capaz de digerir la verdad. Sin embargo, y para su terrible sorpresa, la pequeña podía parecer ingenua, pero definitivamente no era tonta. Desde un principio, ella había intuido cuál era la realidad. No pudiendo decir absolutamente nada para consolarla, Bota se declina en envolverla en sus brazos y compartir su dolor mutuamente. Luego del momento, los niños optan por retornar a sus actividades. Después de todo, la triste realidad era que ni el día, ni tampoco el frío y profundo océano iban a esperarlos. Habiendo obtenido la mayor cantidad de cosas útiles del barco, Lita comenta que los relojes todavía presentaban funcionamiento. No obstante, en vista de que el inmenso monstruo los había atacado nada menos que durante el día, confiarse de un reloj para resguardarse había pasado a ser completamente obsoleto. Posteriormente, el sonido atronador de dos estómagos hambrientos inundan el ambiente. Notando esto,
Bota pregunta a Lita si tenía o no hambre, ante lo cual la pequeña niña niega sin dudarlo, revelándose por cuenta propia la mentira que acababa de arrojar. Lita insiste, añadiendo que podía soportarlo. No obstante, Bota propone salir a cazar algo. Sin embargo, había un pequeño percance. El arpón y todas las herramientas útiles para pescar se habían perdido. Únicamente se contaba con el conjunto de cubiertos que el padre no había dejado de recolectar. Naturalmente, eso evoca recientes recuerdos. Habiendo conseguido preparar un improvisado arpón, Bota se prepara para cazar. Estando ahora de pie frente al océano que tan solo poco tiempo atrás le era natural y ordinario, le produce ahora un inmenso terror en las entrañas. Su mente era bombardeada por múltiples preguntas. ¿Debía meterse? ¿Los monstruos seguían vivos? Ahogado en un mar de pensamientos, el trance se detiene por el repentino toque de Lita, quien suplica a Bota no aventurarse en el océano. Ante esas palabras, el infante asiente. Afortunadamente y para su sorpresa, el problema del hambre se soluciona en poco tiempo, o al menos lo haría temporalmente. Caída la noche y ante un par de crustáceos cocidos, la pequeña Lita pregunta al prota si acaso no tenía intenciones de comer, ante lo cual, Bota responde que aquello no era necesario puesto que no tenía hambre, por lo tanto, ella bien podría comerlo todo. Y claramente, eso había sido una mentira, puesto que su principal prioridad ahora no era nadie más que su propia hermana. La situación era complicada, no tenían nada fijo para comer ni tampoco para beber, por lo cual, elaborar un plan resultaba ser algo necesario y también urgente. Al día siguiente, y estando frente a un conjunto de botellas de agua semillenas, Bota comenta que la lluvia había podido proveerlos de suficiente agua hasta hace algún tiempo. Aquella de la cual disponían en la actualidad se agotaría en muy poco tiempo. Rememorando una vieja lección dada por su padre, el infante repasa un improvisado procedimiento que permitiría la posibilidad de beber agua del mar. El proceso era simple. Consistía en cortar la base de una botella, doblar los bordes hacia adentro y utilizarla para cubrir un vaso llena de agua de mar. Dicha técnica basaba su efectividad en los principios de evaporación y de precipitación del agua, logrando así resolver en poco tiempo la necesidad de hidratación. El dúo de hermanos no tenía la menor idea de cuánto tiempo se encontrarían varados en la isla de concreto, por lo tanto, lo único de lo que disponían era del conocimiento de supervivencia inculcado por su padre. Y en dicho orden de ideas, lo primero que tenía que hacerse en el lugar era memorizar la disposición de la isla. Optando por explorar el lugar junto a Lita, Bota ascendía un grupo de escaleras que dirigían el camino hacia una puerta. En dicho lugar, no se hallaban más que ruinas y cadáveres, siendo estos últimos motivo de terror para los pequeños. Luego de arrojar un grito, Lita cuestiona por la identidad de los restos frente a ellos, ante lo que Bota corresponde con lo evidente. Simplemente se trataba de residentes de la isla. Decidiendo explorar más a fondo el lugar, el infante consigue hacerse con un poco de gasolina, la cual confunde con agua. Y aledaño a ello, el dúo de hermanos encuentran también un explosivo. Al observar el objeto, Bota recuerda haberlo visto detonar en manos de su padre, despiadado y devastador. Aquello había sido no solamente lo que les había salvado la vida, sino también lo que había aniquilado a su padre. Bota se pregunta si acaso llegaría un día en el cual él también sería capaz de pelear como a su padre. El desespero y la ansiedad crecen dentro de Bota, al notar que los cadáveres presentes albergaban toda una familia, llegando así a preguntarse si sería realmente capaz o no de proteger a Lita. Luego de haber salido de la habitación, Bota comenta que dado el hecho de que mantenerse en la isla de concreto duraría mucho tiempo, tenía que dejar de lado su miedo y adentrarse nuevamente en las profundidades del agua, proponiendo así que en caso del retorno del inmenso monstruo, usaría la espada de su padre para proteger a su hermana. Mientras inspeccionaba el arma, la atención de Bota es capturada por un pequeño interruptor presente en la misma. Luego de presionarlo, algo parecido a un mecanismo de gas se activa, impulsando con una enorme fuerza al niño, quien se estrella de cara. Con la cara reventada y las lágrimas fluyendo, su atención es retenida por la repentina presencia de Lita. La pequeña comenta a su hermano que había encontrado algo particular. Aquello se trataba de una puerta posada en el suelo, algo que naturalmente tenía que dirigir el camino hacia algún tipo de habitación o sótano. Decidiendo que tenía que ir a echarle un vistazo, lanza en mano, Bota desciende hacia el lugar. Durante el descenso, el repentino sonido de algo que se movía en el agua lo detiene. Presa del terror, el chico solo puede imaginarse lo peor.
Esclareciendo por completo el temor, se revela ante él lo que más bien resultaría ser toda una bendición: un pequeño santuario de comida, un artificial estanque repleto de peces. Eufórico, Bota opta por adentrarse en el estanque persiguiendo un apetitoso pez de color rojo, decidiendo así el claro curso de acción al darle caza. La situación había mejorado. No solamente disponían de agua, sino también de una conveniente fuente de alimentos. La supervivencia estaba servida en bandeja de plata. Todo podría encaminarse a salir perfectamente bien, o al menos eso era lo que él creía. Avanzando por el lugar, la atención de Bota es capturada por algo extraño. Decidiendo acercarse y hacer contacto, se revela ante él la burla de la realidad. No solo uno ni tampoco dos, sino docenas de huevos se apilaban en el lugar, y de entre todos, el más cercano estaba próximo a eclosionar. Toda una caja de Pandora estaba a punto de abrirse.